Que todo les salga bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor allá en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Bueno, exactamente la iglesia ubicada en esa carta es Colosas. Por eso la carta se llama Colosenses. Vamos a la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y vamos a hacernos una pregunta esta noche y vamos a decir, ¿qué pasó cuando vine a Cristo? Amén. Vamos a estar meditando en esos versículos, puestos en pie, mientras usted busca ese versículo de Colosenses. Vamos a darle la bienvenida a los hermanos que nos están escuchando desde las redes sociales, desde su casa, a través de la radio Cristo Viene. Mientras hacemos cambio de micrófono, los que están ahí en la web, sintonícenos siempre para honra y gloria de Dios. Gloria a Dios, sí, gloria al Señor. Hoy sí. Vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la letra nos dice la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Puede tomar asiento. La palabra del Señor nos habla en este versículo, o en estos versículos que leíamos, acerca de la situación espiritual en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Amén. Antes de venir a Cristo, nosotros formábamos parte de un reino al cual ya no pertenecemos más. Antes de venir a Cristo, nosotros formábamos parte del reino de Satanás, del reino de las tinieblas. Y lo que nos está diciendo la palabra del Señor era que no era por casualidad, es decir, como las hierbas del campo, ¿verdad? Es que estos nacieron entre los espinos, aquellos entre las piedras, aquel nació allá fuera del terreno. No, nacíamos en una condición de pecado y de rebelión contra Dios, que al crecer naturalmente todos nos descarriamos, dice la palabra del Señor. Todos a una nos alejamos de Dios. Todos a una, es decir, en automático, comenzamos a apartarnos de Dios, de su gracia, de su ley, de su misericordia, de sus mandamientos. Para ilustrar mejor esta situación, es como cuando usted va al banco y quiere solicitar un crédito, un financiamiento. Es como cuando usted va a una institución financiera y dice, hey, yo quiero un financiamiento y les doy en hipoteca mi casa. Pero usted termina de pagar aquel crédito, es decir, consigue el financiamiento, consigue la plata que usted prestó, paga su crédito y usted dice, ok, mi propiedad es libre. No. Y le voy a explicar por qué. Porque una vez que usted le paga al banco, usted tiene que solicitar algo que se llama la liberación de la garantía. Es decir, que el banco le dé un documento donde usted va a ir después al CNR a que le liberen el inmueble. ¿Qué significa esto? Usted pudo haberle pagado al banco, pero su inmueble todavía no es libre. Usted tiene que hacer el siguiente trámite que se le conoce como la liberación de ese inmueble. Resulta que nosotros estábamos igual. Le vamos a poner al pecado, le vamos a poner hipoteca, y todos ustedes estaban hipotecados, al igual que yo, a favor de Satanás. Y esa hipoteca se llamaba pecado. Y estábamos a favor del enemigo, le pertenecíamos a él. Y nosotros fuimos libres, o somos libres, a través de que alguien pagó esa deuda generada por el pecado. Y esa deuda la pagó Cristo en la cruz del Calvario a través de su muerte. El asunto es de que no todos hemos sido libres. No todos hemos liberado esa hipoteca.
¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice claramente allá en el Evangelio de según San Juan, de que todos somos creación de Dios, pero a aquellos que recibieron su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que en el momento que usted aceptó a Cristo, sus pecados fueron perdonados, la esclavitud del pecado fue eliminada de usted. En ese preciso momento, entonces usted sí empieza a pertenecer al reino de Dios, empieza a ser hijo de Dios. Pero vayamos más a fondo de esto que dice la palabra del Señor. En el versículo 13, gloria a Dios. En el versículo 13 nos dice la palabra del Señor. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, de lo que está hablando la palabra del Señor, es que en el preciso momento que nacemos, nosotros nacemos con una mancha de pecado. Una mancha que delante de Dios automáticamente estamos separados de Él. Alguien me dirá, pero todos somos criaturas de Dios, y usted está en lo correcto. Los seres humanos, los animales y todas las cosas fueron creadas por Dios. Todos fuimos creados por Dios. Sin embargo, al ser criaturas de Dios, somos criaturas eternas, es decir, que una vez nosotros morimos, nosotros seguimos existiendo. Nuestra alma sigue viviendo. Y en ese momento nuestra alma se presenta delante de Dios, y ahí se determina si vamos a la condenación eterna o vamos al descanso eterno, o vamos a la gracia del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice en este versículo que nosotros estábamos muertos. ¿Y de qué muerte está hablando? Yo todavía respiraba cuando no era cristiano. Yo todavía vivía, comía, me reía, jugaba, me relacionaba, actuaba, todo lo hacía cuando no era cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Hay una muerte espiritual imperceptible al ser humano hoy en día, y es la muerte de su alma. Alguien dirá, pero ¿y qué daño le hago a alguien con no aceptar a Cristo? ¿Qué daño le hago a alguien? Yo no tengo problema con la gente. Yo tomo, yo hago esto, pero respeto a todas las personas, yo no tengo inconveniente, vivo en paz, vivo con mi familia, hago las cosas bien, he sido alguien que ha trabajado toda su vida, me he comportado de lo mejor posible. ¿Cuál es el problema? El problema no es la relación que tengamos con los demás seres humanos, el problema es la relación que tenemos pendiente con Dios. El problema es la relación que ha quedado ahí olvidada, porque aquel Dios que nos creó también pagó un precio por el pecado que ahora cometemos. Es esa relación de la que estamos hablando en este momento, y solamente cuando la luz del Evangelio alumbra nuestros corazones entendemos de qué se trataba todo esto, de estas predicaciones, de qué se trata que la gente venga al culto, de qué se trata que la gente ora. Nadie lo va a comprender hasta que el Evangelio toque su corazón y Cristo alumbre su entendimiento. Amén, hermano. Nos gusta cantar, a mucha gente nos gusta cantar, pero solo cuando cantas habiendo entendido la muerte de Cristo, entiendes la bendición que hay en cantar. Platico con un amigo, de casualidades, mi peluquero. Él había sido cristiano, cantaba en una iglesia, ministraba en una iglesia. Por problemas personales, pasionales, se apartó de la iglesia. Ahora canta en un grupo de rock secular. Y yo le digo, ¿podés explicarme la diferencia de cantar en el mundo y de cantarle a Cristo? Me dice, la diferencia es enorme. A ver, explícame de qué se trata eso, de que la diferencia es enorme. Y él me dice, mientras estoy cantando en un concierto, la gente está tomando. Si me equivoco, posiblemente me den un botellazo. Hay burlas, me bajo vacío. Hay un trabajo increíble que hay que hacer para hacer las cosas muy bien, porque si no, no volvemos a tocar. Pero yo recuerdo, me dice él, que cuando cantaba en la iglesia, yo sentía algo especial en mi corazón.
Yo recuerdo, me dice él, de que cuando cantaba en una iglesia las cosas eran diferentes. La gente se unía a cantar como lo hacen los cristianos en la iglesia. Y además de eso, sentía una relación especial con Dios. De eso se trata. No se entiende naturalmente hasta cuando la palabra del Señor ha hecho eco en nuestros corazones. Y entendemos entonces que doblar nuestras rodillas y hablar no significa que yo estoy haciendo un monólogo. Es decir, hablando conmigo mismo. En el momento que tú cierras tus ojos y empiezas a hablar, entiendes que estás hablando con Dios, que el Espíritu Santo está tomando tu oración y la está llevando hasta el trono de la gracia. Entiendes que tus cantos son directos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El problema es que esto no lo entendíamos. No sabíamos lo provechoso que es, lo bueno que es. Alguien dijo: a sus 60 años acepté a Cristo y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque las cosas que Dios hace siempre van a ser para la edificación. Los hermanos que presentan hoy su noviazgo delante de Dios, que Dios les permita llevar esto hasta lo último. Su familia, criarla en el amor del Señor. Sus hijos, criarlos en la disciplina del Señor. Que vean los frutos de servir a Cristo. Amén. Veamos, la palabra del Señor nos dice allá en San Juan 8:34: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Una de las cosas que ocurre normalmente y una de las especiales mentiras de Satanás es minimizar y ridiculizar el sermón del Evangelio. ¿Qué significa esto? De que hoy en día, no ve cómo puede ser posible que un académico sea cristiano. ¿Cómo puede ser posible que alguien que ha estudiado le laven la cabeza en una iglesia? ¿Cómo puede ser posible que alguien que tiene suficiencia de recursos ande en una iglesia? ¿Cómo puede ser posible que un joven no esté disfrutando su juventud? ¿Cómo puede ser posible? Y bla, 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 bla. El mundo está diciendo que hay que aprovechar el tiempo disfrutando las cosas del mundo, pero la palabra del Señor está diciendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la gracia que tienen aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones. Denle ese aplauso al Rey que vive. Gloria al Señor. El versículo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, es decir, la situación de pecado en que vivíamos nos hacía estar muertos espiritualmente. Wow, qué tarde ya. Bien, nos hacía estar muertos espiritualmente. Sin embargo, pasa un problema, que mientras estamos en pecado o mientras estábamos en pecado, no había entendimiento en nosotros para comprender lo que estaba pasando. Oiga bien esto: mientras vivíamos en pecado, no había entendimiento en nosotros para entender lo que nos estaba pasando. ¿De qué le estoy hablando? Cuando le digo no había entendimiento en nosotros para saber lo que estaba pasando, es que la gente pregunta, y conversábamos con el hermano Nelson un día de esto y decíamos, la gente se pregunta: ¿y qué de malo hay en tomar si los discípulos de Jesús tomaron vino también? ¿Y qué de malo hay en esto? ¿Y qué de malo hay en esto otro? Porque no entendíamos. Pero una vez la palabra entra en nuestros corazones y el temor del Señor entra en nuestros corazones, el Señor permite que esa venda de pecado que hay en nuestros ojos se caiga. Y empezamos a comprender por qué las cosas espirituales son agradables a Dios y por qué las cosas materiales y carnales desagradan a Dios. Y ¿sabe qué? El Señor no solamente abre nuestros ojos para comprender las cosas que no le agradan, sino que, como dice la palabra del Señor, Él es capaz también de darnos la fortaleza para apartarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y no solamente es capaz de darnos la fuerza para apartarnos de las cosas que no le agradan, sino que es capaz de sacarnos en victoria aún en medio de las dificultades, aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas. Seguimos siendo victoriosos para honra y gloria del Señor. Una de las cosas más trágicas que le pueden pasar al ser humano es darse cuenta que no puede cambiar. Es decir, aquel que estaba tomando el curso de Alcohólicos Anónimos, Dios bendiga esa organización, ojalá que en algún momento tenga muy buenos resultados con los casos que están llevando. Pero muchos de ellos se han dado cuenta que no les ha funcionado. Hay casos de personas que están lidiando contra la depresión, intentos de suicidio.
que las terapias del psicólogo no le están ayudando, que la medicina no le está ayudando. Hay matrimonios en crisis y en serias dificultades que se han dado cuenta que la programación neolingüística o la afirmación positiva, las terapias de coach y todo eso no les están funcionando. No hay nada más trágico para el ser humano de hoy que darse cuenta que los esfuerzos que hace para salir de las situaciones que le hacen daño no funcionan. ¿Sabe por qué no funcionan? Porque la palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que su trabajo, el empleo del enemigo, es la destrucción y la muerte del ser humano. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para ser diferente? ¿Cómo hacemos para vivir una vida diferente? ¿Cómo hacer para agradar a Dios? Anteriormente, antes de la muerte de Cristo, lo que se acostumbraba era la muerte y el sacrificio de animales para que, rociada aquella sangre y consumida la carne de aquel animal, consumida la carne de aquella especie, ya sea un ave, ya sea un becerro, ya sea un cabrito, lo que sea, habiendo ocurrido todo eso, el pecado quedara cubierto, mas no limpio. Cubierto, pero no limpio. Es como que usted barra su casa, traiga una escoba y barra y recoja la basura en medio de la casa y después le tire una almohada o le tire una cobija para que no se vea. Está cubierto, pero está ahí. De eso se trataba el sacrificio de los animales. Porque con actos religiosos muchas veces el ser humano quiere agradar a Dios, tiene el intento de agradar a Dios, pero ¿sabe por qué no se resuelve el problema? Porque la religión trata de vestirnos de agradabilidad a Dios, trata de vestirnos la pureza, pero el problema del pecado del hombre no está en la ropa o en lo que viste o en lo que se pone. El problema del pecado del ser humano se origina en su mente y en su corazón. Por eso es que la palabra del Señor no empieza por fuera, sino que empieza por dentro. Empieza a trabajar en tu corazón, en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus propósitos, en tus ideales, en tus metas. Y cuando Dios ha trabajado por dentro, entonces eso empieza a notarse por fuera. Vestimos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente, cambiamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestras expectativas para honra y gloria del Señor. Alábale que Él vive. ¿Qué pasó cuando venimos a Cristo? Precisamente eso. Una vez la palabra del Señor penetró en nuestros corazones, abrimos nuestros ojos. Y cuando le digo abrimos nuestros ojos, es que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado para entender que le fallábamos a Dios. De justicia para entender cuáles eran las cosas correctas que teníamos que hacer. Y de juicio, es decir, de razonamiento, para comprender cuáles cosas debemos hacer para agradar a Dios. Eso ocurrió cuando venimos a Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que esto sea favorable? ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir en nosotros? Quiero que vayamos rápidamente a Isaías 53. Quizás no voy a tener tiempo de desarrollar todo, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Isaías 53 nos dice la palabra del Señor de que usted y yo éramos culpables, de que usted y yo merecíamos pagar por nuestro pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que la paga del pecado es muerte. Es decir, hay un momento en el que usted y yo ya no podíamos recurrir a los animales para presentarlos a Dios por nuestros pecados. Hay un momento que es el momento cuando pasamos a la eternidad, es decir, cuando morimos, de que ahí ya no hay sacrificios más que hacer. De que ahí no hay intervención que digan, hermano, fíjese que se murió fulano de tal, ore para que él se convierta. No, ya no se puede, se acabó el tiempo. En ese momento tenemos que entender, o en esta noche podemos comprender lo que dice la palabra del Señor en Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando las cosas que hacemos para libertarnos del pecado ya no funcionen, Cristo tiene la solución para eso. Alábale que él vive. Cuando tus sacrificios ya no funcionan, cuando tus esfuerzos ya no funcionan, cuando lo que haces ya no funciona, puedes ir a la palabra del Señor, a Isaías 53, y darte cuenta de que lo que vives, que lo que sufres, que lo que haces, que lo que piensas, que los sufrimientos que tienes, que los problemas que tienes, hubo uno que pagó en la cruz del Calvario el precio de todo eso, y solamente está disponible para aquellos que quieren agarrarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos éramos culpables de eso, pero el versículo dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Entonces comprendemos que a pesar de que todo lo que hicimos, a pesar de que todo lo que hayamos hecho, hubo uno que pagó el precio por cada uno de nosotros. Escuché eso de un predicador y me encantó bastante, que dice: nadie es tan malo como para no ser perdonado por Dios, ni nadie es tan bueno como para no necesitarlo. Porque la palabra dice que todos fallamos, todos nos alejamos, todos nos apartamos, pero en cuanto nos apartamos, hubo uno que había pagado el precio. ¿En qué momento estamos? Supóngase que usted ya pagó el crédito al banco. Volvemos al ejemplo. Usted agarró el dinero que le debía al banco, le pagó al banco, pero la hipoteca está constituida. Yo he tenido casos de clientes, soy empleado bancario. Yo he tenido casos de clientes que agarró el crédito ahí en el 1998, en kinder estaba yo. Lo pagaron en el 2004 y las hipotecas están constituidas todavía. ¿Sabe por qué? Porque pagaron, pero no dieron el último paso. El pecador de hoy está en esa misma situación. El pecado fue pagado en la cruz, pero les hace falta dar el último paso. Y ese último paso es que Cristo entre en sus corazones. La siguiente parte de lo que quiero ver está allá en Romanos. Antes de pasar a Romanos, quiero ver brevemente el versículo 10. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo, estando en la cruz, padeció por nosotros. Cristo, caminando hacia el Calvario, padeció por nosotros. Cristo, siendo azotado, padeció por nosotros. Cristo, colgado y clavado en la cruz, padeció por nosotros. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Pero cuando vea los resultados, vea personas sanadas, vea personas perdonadas, vea las iglesias llenas, vea matrimonios restaurados, vea que el enfermo se sanó, vio que el cautivo fue liberado. Cristo, al ver toda la obra que está haciendo hoy en el mundo a través de aquellos que le aceptaron y le reconocieron como Dios, ¿sabe qué dice? Quedará satisfecho. Cristo queda satisfecho cuando aquel que vivió perdido en el pecado ahora es salvo. Cristo está satisfecho cuando aquel que sentía que ya no tenía esperanza para nada, y me encantan esos testimonios de personas que dicen: mi última solución, yo pensaba que era el suicidio y terminar con mi vida, pero un día me llamó Cristo el Señor a sus caminos, y en ese día esas personas empiezan a entender que hay vida. Aquella vida que no han vivido es la vida en Cristo, y si no la han disfrutado es porque no la han vivido en Cristo, y si no la han vivido bien es porque la han vivido lejos de su Creador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y en esta situación, al ver ese versículo y todo lo que Dios hace, sanidades, milagros, respuestas, restauración, libertades,
todo lo que Cristo hace, el versículo dice, ver el fruto de la aflicción. El fruto de la aflicción de Cristo somos usted y yo que hoy estamos esta noche en este lugar. Somos el fruto de su aflicción. ¿Y sabe qué dice la palabra? Verás ese fruto y quedará satisfecho. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? Bendito sea nuestro Dios, amén. Quiero terminar con eso allá en Romanos capítulo 10, versículo 8. Ahora, ¿cómo hacemos ese paso de ese último trámite? Esa última cosita que hace falta, esa última vuelta, esas últimas firmas para ser libres completamente. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora entiende por qué cuando usted aceptó a Cristo pasó acá al frente. Le llamaron hacia el altar. Ahora entiende por qué le dijeron, repita esta oración: Señor Jesús, yo reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que Dios te levantó de los muertos. Perdóname, Señor, y todo lo demás. Porque el detonante, o sea, esa última firma, como cuando usted va al banco y dice, ya pagué, ahora quiero que me liberen mi inmueble. Ah, sí, Señor, pase para acá. Aquí está su carta de liberación de garantía. La firma su abogado, usted se va para el CNR y su inmueble es libre. Ese último paso en este lugar es cuando la palabra del Señor dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Se finaliza ese último trámite. El versículo que leíamos al principio dice que Cristo en la cruz del Calvario tomó el acta de los decretos, el documento con el cual Satanás reclamaba propiedad sobre nosotros. La pregunta es, ¿qué había en ese documento? ¿Qué estaba escrito en esa escritura de propiedad? ¿Sabe qué estaba escrito en ese lugar? Que fulano es pecador, que Ezequiel es fornicario, Ezequiel es alcohólico, Ezequiel es acá, Ezequiel es allá, Ezequiel hace esto, y delante de Dios, mira, Dios, este me pertenece porque hace todas las obras que yo le digo que haga. Eso estaba escrito en ese documento. Pero dice la palabra del Señor que con la muerte de Cristo, Él despojó, es decir, le arrancó de las manos esa escritura de los decretos y los clavó en la cruz del Calvario y le dijo al diablo, en el momento que Ezequiel cree es libre, en el momento que Ezequiel pida perdón es libre, en el momento que este hombre crea es libre, y eso está disponible para todos nosotros, para todo aquel que crea, dice la palabra del Señor. Todo aquel que quiera finalizar ese paso puede hacerlo en el momento que le guste, porque esa es la obra del Evangelio al día de hoy. ¿Qué hizo usted estando en vida? No importa. ¿Qué hizo usted estando fuera de Cristo? No importa. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque yo soy esto. Yo no voy a la iglesia o no puedo ir a la iglesia todavía porque yo hago esto. Usted no necesita cambiar para venir a la iglesia. Usted necesita venir a la iglesia para que Cristo haga una nueva criatura de usted. Usted no necesita cambiar de ropa, cambiar de hábitos, cambiar de costumbres para poder entrar por esa puerta. Es entrando por esa puerta, abriendo su corazón a la palabra, que el Señor le va a guiar para que sus pasos sean caminados conforme a la voluntad de Dios. Esa es la obra del Señor. Alábele que Él vive. Ahora que estamos libres, que entendemos de qué se trata todo esto, tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de ser embajadores de Dios con este sermón, de compartir con aquellos que todavía no han creído. Yo quiero terminar este sermón haciéndole una invitación. Por ahí teníamos al amigo que nos acompaña,
en este culto. Tenemos la familia de nuestro hermano Alex, también por acá. Yo no sé si en algún momento ustedes han pensado recibir a Cristo en su corazón. No sé si el papá de nuestro hermano Alex, su mamá, su hermano, si en algún momento, el amigo que está por la parte de atrás, si en algún momento ustedes han pensado vivir para Cristo, acercarse al Señor. Cerca de ti está la palabra, dice el versículo, que si creyeres en tu corazón y se lo confesares con tu boca. Si no lo hacen, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos. Tenemos peticiones de oración. Tenemos petición de oración por nuestra hermana Catherine. Tenemos petición de oración por una audiencia que se va a realizar mañana. Tenemos peticiones